aquí. Hey. Y es como un río que baña mi alma, con la agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Hey, 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 hey. Parece que es el día de los inconvenientes hoy, ¿no? Sí. Más cuando las cosas se hacen así en vivo, es el día de los inconvenientes. Y por lo general sacamos algún chiste de la galera, ¿no? Pero hoy estamos cansados. Buenas noches, ¿cómo están? A todos los que están conectados. Hola Elvina, bendiciones. Muchas bendiciones, Albina. Que Dios te bendiga y te siga bendiciendo todavía aún más. Hola Ramón, bendiciones. Ramón, hombre de Dios, muchas bendiciones. ¿Cómo están en esta noche fría de otoño-invierno? Comiendo algo delicioso, seguramente Seguro comiendo que estás- algo rico, sí. ¿Qué estás cocinando en esta noche? O ya si ya comiste. Está para comer temprano en realidad, ¿viste? Sí, Está sí. para comer temprano. Es lindo comer temprano, Acostarse en la cama. pero Escuchar. no comer en la cama. O sea, No, hay comer- gente que come en la cama. ¿Sí? Sí. Yo no podría, me cae muy mal. No es tan lindo, no. No, es a tan mí me lindo. cae mal, pero hay gente que come en la cama. No nos hace bien a nosotros. Igual en el invierno mucha gente se instala en la pieza y come en la pieza, hace muchas cosas. Bueno, pero volviendo, es lindo comer en la temprano, ¿no? Y después hacer una buena digestión, por ahí tomarse un cafecito, unos mates y ahí va. Sí. Lindo a la cama. Bendiciones Verónica Impini, ¿cómo estás? Muchas bendiciones, hermana. Gracias por conectarte. ¿Nos ayudas a compartir, vos que estás ahí del otro lado? Así podemos llegar a muchas personas. Hoy tenemos una palabra para compartirte. Y así como el pastor lo ha llamado, un tiempo de cambios, un tiempo. Espera, una palabra que produce cambios eternos. Ahí Porque está. ella el otro día me hizo ese chiste de corregirme. ¿Y ahora? ¿Cómo? ¿Y ahora? Una palabra que produce cambios eternos. Una poderosa palabra Ahí que produce cambios eternos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Sí. Hola Pablo, ¿cómo estás? Pablo, Bendiciones. toda la bendición para vos ahí en Torcuato. Que la gloria de Dios llene tu familia. Bueno, un día miércoles, un día bastante... Mitad de la semana. Bastante trajín, sí, a mitad de la semana. Mucho trabajo, pero que el Señor está con nosotros. Y algo que solemos decir es, gracias por conectarte. Qué importante es estar conectado, no perder la conexión. Jesús lo decía de la misma manera. ¿No? Siempre citamos esa palabra. Para mí tiene una riqueza impresionante, ¿no? Que nos puede hacer bien, que nos puede bendecir. Y Jesús decía que desconectado de Él nada podíamos hacer, que Él era la vid verdadera. Así que te invitamos a que te conectes. Hoy hay una palabra de parte de Dios que quiere tocarte, transformarte, traer un cambio poderoso, un cambio eterno, ¿sí? Así que compartí con aquellos que vos sabés que están necesitando de esa palabra, o de familias, ¿no? O de conocidos que están pasando crisis. En estos tiempos difíciles, creo que hay mucha gente que necesita escuchar una palabra de vida, una palabra de esperanza. Así que compartí con aquel que necesita una oración, con aquel que está pasando una tormenta familiar. Compartilo, que Dios quiere usar tu vida también. Amén. Así que dale, ayúdanos a compartir. Mientras tanto escuchamos una merengue. Un merengue.
no como el bizcocho, No, 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 un merengue de bailar. de baile. Ahí está. Decidido poner mi confianza. Deja que cuando Gloria a Dios. Vamos ahí, saca a bailar al que está ahí al lado tuyo. No sé, mandanos caritas, dijo el pastor. Manden carita, manden lo que están comiendo, saquen a bailar, Corran la mesa. corran la mesa, vuelvan a cenar, pero no se queden quietos. No, no, no. Con este frío uno se queda quieto y ya de repente, y después del trajín del día, como que, Está para dormir. que te da un cierto cansancio. Sí, y para todos aquellos que ven la barba, día 88 de la cuarentena. Día 88 de la cuarentena, todavía estamos aquí. Los víveres se acaban. Qué mal. Bueno, seguimos acá con alegría. Dice, hay un salmo que dice que aún en el día de la angustia, aún en el día de la escasez, nosotros vamos a tener en abundancia. Su pueblo, sus hijos van a tener en abundancia. ¿Cómo no vamos a estar felices? ¿Cómo no vamos a estar contentos? Claro que también pasamos situaciones difíciles, pero el Señor está con nosotros. Como los discípulos que estaban en la barca, ¿no? Todas las barcas dentro de ese mar se azotaban, muchas de ellas se hundieron, pero nosotros estamos tranquilos porque a pesar de que estamos en una barca, a pesar de que se mueve nuestra barca, en nuestra barca viene el Señor, así que ahí descansamos en eso, ahí nos podemos alegrar a pesar de lo que estamos viendo y tengamos que vivir, ¿sí? Comentanos qué estás haciendo, ayúdanos a poder hacer este vivo. Si vos no estás del otro lado, no lo podemos hacer. Claro, exactamente. Así que vos ayúdanos ahí a comentar qué estás cocinando, qué cocinaste, qué comiste, qué estás haciendo hoy día miércoles, mitad de la semana, cómo te fue este miércoles. Contanos ahí qué estás haciendo. Y la verdad que hoy creí que iba a tener un trajín más extendido en el trabajo, que iba a ser algo más cansador. Ha sido cansador, pero no tanto, así que yo tengo por qué agradecerle al Señor y lo bueno, ¿no? Que poder llegar a casa. Creo que siempre digo, es el mejor momento para llegar, el mejor momento del día. El mejor momento del día, cuando vuelvo a casa. La mejor parte, cuando voy a volver a casa, ¿no? Y esa es también nuestra oración con mi esposa, con mis hijos, que este se convierta en un lugar, que este hogar se convierta en el lugar donde el Señor siempre quiere estar. Y si por alguna razón Él tiene que ir a hacer un trámite, tiene que salir, sea el lugar donde Él quiera volver, sea el lugar donde Él diga, yo tengo que estar en la casa de acá, de mis hijos. Así que siempre es nuestra oración, que este sea un lugar confortable para ti. Así que te comparto esto, que puedas orar al Señor, y claro que Él es nuestro proveedor, claro que Él es el que cuida cuando estamos enfermos, pero qué bueno es que vos le ofrezcas tu hogar al Señor para que Él viva ahí, no para que los visite de vez en cuando, sino para que Él viva, para que Él haga de tu hogar un lugar confortable, un lugar donde donde Él se sienta bien, ¿no? Eso es maravilloso. Yo me lo imagino y digo eso, que el Señor tenga que salir, pero quiere volver rápido, ¿no? Hay veces hay lugares donde no queremos llegar. Hay lugares donde hacemos tiempo, bueno, por ahí si se retrasa el tren o el colectivo, bueno, no hay problema. Pero cuando hablamos de nuestro hogar muchas veces queremos llegar, ¿no? Lo primero que queremos hacer es llegar. Y bueno, que sea lo mismo. Cuando hablamos con el Señor le decimos que si por alguna razón tiene que hacer algo, bueno, que Él quiera volver pronto, que no quiera perder el tiempo, que quiera estar en este lugar. Así que te lo compartimos para que sea de bendición para vos. Seguimos escuchando música, a ver. Lo mejor cada día. Será mucho Más que una canción, es mi mejor adoración. Hola
Hola Luciano Miranda, bendiciones, ¿cómo estás? Pero muchas bendiciones, Luciano. Muchas bendiciones para vos. No hay casualidades, hay propósitos de Dios, hay causalidades por las que ustedes están conectados. Dios quiere hablarles, decirle una palabra. Siempre cuando hablamos de Jesús con mi familia, yo le digo, Él es la persona, es una persona que puede transformar tu vida con sencilla palabra, con sencillas palabras. Quizá uno diría, bueno, no, si sería Dios, Él, no sé, enviaría un rayo sobre mi vida que de repente transformaría todo mi ser, o mi entorno, mi hogar, mi familia. Y Él es un Dios tan poderoso que no necesita tanto. Con una sencilla palabra Él puede transformarte, con una sencilla palabra puede atravesarte el alma. Y siempre que Él haga eso, lo hace porque te ama, porque quiere hacer algo en vos, algo bueno en vos. Dice la palabra de Dios, es un versículo que a mí me gusta mucho. A nosotros, los que le amamos, ¿no? Todas las cosas nos ayudan para bien. Así que, si hay una palabra, hay veces que las palabras que Dios nos dice no es la que nos gusta escuchar. Hay veces que sí, ¿no? Pero hay otras que no. Porque es una palabra de papá, es una palabra que a veces nos regaña y otras veces que nos felicita, pero siempre es por amor, siempre es porque nos ama. Bendiciones Walter Roja, ¿cómo estás? Muchas Gracias por conectarte. bendiciones, muchas bendiciones. Bueno, ¿hacemos una oración? ¿Sí? Hacemos una oración. Vamos a pedir, vamos a hacérsela más difícil a Dios. Y dice la palabra que hay cosas imposibles para los hombres, hay cosas difíciles para los hombres, pero no hay nada imposible para el Señor. Así que vamos a hacer esto, vamos a pedirle algo difícil a Dios. Si hay algo sencillo, bueno, pidámosle también, pero tenemos un Dios con recursos ilimitados, inagotables. Así que vamos a pedirle a Dios. Estás pasando una necesidad. Este fin de semana escuchaba el testimonio de una persona que en un momento decía, yo no sabía más qué hacer, no tenía palabras. Así que hablé con el hombre de Dios, hablé con el pastor y le pedí a él que él pudiese ministrar. Y el Señor me hablaba en ese momento, ¿no? Qué bueno es tener esos recursos a nuestra disposición, ¿no? Hay veces que nosotros estamos limitados, hay veces que nosotros no sabemos qué hacer frente a una situación, pero tenemos una fuente de recursos ilimitados, inagotables para nosotros. La oración, ¿no? La oración. Tenemos gente de Dios a nuestro alrededor que puede orar por nosotros, que puede impartirnos una palabra. Así que vamos a orar. Si estás allí, querés hacer tu petición presente, si querés enviarla por privado, pero nosotros hay una iglesia que va a estar orando, que va a estar clamando. Así que oramos ahora. Señor, te agradecemos este momento, este miércoles, este horario y la gente que se conecta, y también aquellos que confían en vos, porque por algún motivo se atreven a decir, Señor, yo estoy pasando este problema, o mi familia está pasando esta situación, o la salud se complicó, pero confían en vos, Señor. Así que por eso clamamos, Dios. Clamamos. A mí me estremece mucho el saber, Señor, que mis palabras, esto que estoy diciendo, no se va a perder en la eternidad, sino que estas palabras suben delante de tu presencia, delante del Dios vivo, del Dios eterno, suben a tu presencia. Suben a tu rostro, Señor. Son oídas por tus oídos santos, Señor. Así que clamamos a vos. Aleluya. Clamamos por el necesitado, Dios. Y queremos escuchar de milagros, Dios. Y no para nuestra gloria, sino para tu gloria, Señor. Amén. De ese Dios extraordinario del que hemos escuchado. Oramos, Señor, por aquel que esta noche quizá está deambulando en la calle porque no tiene un hogar donde volver, o un hogar destruido a dónde volver. Así que oramos por esa persona, por ese hombre, por esa mujer. Oramos por aquellos que están enfrentando una enfermedad. Oramos por aquellos que que están padeciendo este virus. Oramos por aquellos que están pasando problemas económicos,
tanto así que que se han sumido en una depresión. Oramos por ellos, Señor. Oramos por ellos, Señor. Tú eres la respuesta para ellos, Señor. Y aún esta situación, esta crisis, nos atrae más a ti. Así que oramos, Rey. Oramos por aquellos que tienen que enfrentar una crisis familiar. Un integrante que está faltando, un integrante con problemas de alcoholismo, de droga. Oramos en este momento, creemos en tu poder, Señor, creemos. Tu palabra nos habla de un Dios extraordinario, de un Dios poderoso, de un Dios que nunca cambia. Así que como creemos que abriste el mar rojo, Señor, como creemos que el Señor resucitó de entre los muertos, creemos también que esta noche como ves tu mano, Dios. Y allí, en los kilómetros, allí en las salas de hospital, allí en ese dormitorio o en aquel comedor, tu presencia desciende, tu presencia sana, tu presencia liquida deudas. En el nombre de Jesús, Señor, tú eres la respuesta. Hay una palabra que dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. En tu presencia está todo lo que nosotros necesitamos. Está lo que necesita cada oyente, Señor. Oramos en este momento, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Me subís un poquito ahora? Gloria a Dios. Bueno, miércoles, mitad de semana. Estamos con algunos como si fuéramos un automóvil, a mitad con la mitad del tanque lleno, ¿no? Pero necesitamos una palabra de Dios. Necesitamos una palabra que nos dé dirección, una palabra que nos aliente o nos dé fortaleza. Y que por sobre todo esto que decía, que nos dé dirección, ¿no? Quería compartir con ustedes el Salmo 51. Y dice el Salmo 51:10: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sí? El Salmo 51:10 dice esto: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este Salmo 51 es un salmo muy conocido. Es un salmo que nos habla de una situación que vivió el rey de Israel, que vivió David. Quizá lo hayan leído en algunas ocasiones, quizá nunca lo hayan leído, no hay ningún problema, pero quiero pasar a contarles esto, ¿no? Es un momento en la vida de David, ese hombre que Dios eligió. David es un personaje notable a lo largo de toda la palabra de Dios, a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. Aún hasta el día de hoy es considerado, es como un héroe, ¿no? Es como un prócer nacional. Pero para Dios fue algo más, fue mucho más. Fue un hombre conforme a su corazón, un hombre que Dios veía y decía: este es un hombre conforme a mi corazón, un hombre que conmovía los sentimientos de Dios. Y este hombre que conmovía los sentimientos de Dios está escribiendo este Salmo 51, y si lo leemos nos damos cuenta de que lo que él hace es dedicarse a pedirle perdón a Dios, pedirle que lo limpie, pedirle que quite los errores que ha cometido, el error que ha cometido. Si ustedes leen ese subtítulo del Salmo 51, dice, el título dice arrepentimiento y plegaria pidiendo ser purificado. Y el subtítulo dice al músico principal: Salmo de David cuando se llegó a Betsabé y vino el profeta Natán a traerle palabra de parte del Señor. ¿Qué había ocurrido? Que David había cometido adulterio con Betsabé y había mandado a matar al esposo de Betsabé. Había sido el autor intelectual de la muerte de un hombre. Y decimos, bueno, pero este es el hombre conforme al corazón de Dios. Este era el hombre conforme al corazón de Dios. Si leemos este salmo, nos damos cuenta de que David tenía un corazón conforme al Señor.
Lo que no quitaba el error que él había cometido y lo que no quitaba lo que David tuvo que pagar por esa desobediencia. Ponete un poquito más acá. David cometió un pecado. Bueno, eso más o menos era un contexto de lo que de la palabra que les quiero compartir, ¿no? Bueno, y quería hablar acerca de esto, del pecado. Quería pudiéramos charlar con respecto a esto del pecado, de lo corrosivo que es para nuestras vidas. Muchas veces nosotros, la mayoría de las veces las personas adultas, pensamos que el hablar del pecado es para los chicos, ¿no? No hagas esto, o no digas aquello, o no toques. Cuando nosotros éramos chicos, una travesura que se hacía era tocar el timbre y correr, ¿no? Pero bueno, nosotros los mayores pensamos que esto del pecado no nos afecta a nosotros, y eso no es así. El pecado es algo corrosivo para todo ser humano. El peligro más real del pecado es el poder que tiene para alejarnos de Dios. El pecado tiene esencia y tiene un propósito. El pecado es nocivo para el hombre. Busca alejarlo de su creador. Es malo por donde se lo vea. Nosotros, muchas veces la cultura en la que nosotros estamos, el mundo en el que vivimos, el orden en el que vivimos, nos habla de que, bueno, no, el pecado no es para tanto, no es malo para tanto. De hecho, hay una canción, hay un tema conocido, ¿no? de un autor conocido que dice, que habla de santo pecado. No existe algo así. Eso es totalmente opuesto. No existe un santo pecado. El pecado es malo por donde se lo vea. Es malo para vos, es malo para tus hijos, es malo para tu ser amado, es malo para tu hogar, es malo para tu barrio, es malo para tu comunidad. De hecho, el pecado es malo para toda la humanidad. Ni siquiera Satanás tiene el poder que tiene el pecado. Por eso Satanás, el autor del pecado, está muy orgulloso de su creación. Creer en el pecado de una forma positiva es contraproducente, ya que el pecado por naturaleza es corrosivo. Es como una cosa así, es como criar ratas, de mascotas. Y ustedes dicen, ¿quién haría algo así? De hecho, hay gente que hace eso. Yo escuchaba una vez la historia de una mujer que criaba ratas como mascotas, y de hecho iba a los lugares donde venden los venenos y trataba de tirarlos, trataba de que la tienda que los vendía no los vendiera, que les quitaba las etiquetas de los precios, o cuando podía los sacaba para tirarlo a la basura. Así la agarraban también, ¿no? Este problema solía tenerlo continuamente. 2x3 lo hacía en una tienda o en otra, ¿no? Pero convivir con el pecado es como eso, como criar animales tan dañinos como las ratas. Antes de Cristo el pecado era un mal. Era un mal como una enfermedad terminal. Pero ahora en el Señor, ahora que nosotros hemos conocido al Señor, ese pecado es simplemente como un dolor de cabeza. Gracias a Dios. Pero para aquellos que no tienen al Señor, para aquellos que decidieron alejarse del Señor o desean vivir una vida sin Él, el pecado es una enfermedad terminal. El pecado tiene el poder de arrastrarte a una eternidad de oscuridad, a una eternidad lejos de Dios. David decía en el Salmo 51, donde él declara lo que había hecho, y en un momento le dice al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David sabía el peligro que tenía convivir, aceptar el pecado. Porque muchas veces nosotros
aceptamos el pecado. Pero es imposible no pecar, es imposible no cometer errores. Claro que sí, es imposible. Pero nosotros tenemos la gracia de Jesús. Nosotros tenemos a esa sangre maravillosa que nos limpia de todo pecado. Y eso es maravilloso. Nosotros podemos equivocarnos y muchas veces cometer pecados, pero tenemos una sangre que nos limpia, ¿no? Lo importante es no convivir, no tolerar el pecado. Es no permitirle la entrada a tu hogar. Es no permitirle que él conviva, ¿no? La noche que Jesús va a dar su vida, la noche que Jesús va a ser entregado, él lo sabía, y antes de morir hace un acto profético con sus discípulos. Creo que muchos lo conocerán. Él le lava los pies a los discípulos. Y él les dice, en un momento le dice Pedro le dice a Jesús, no, vos no me vas a lavar los pies, Jesús. Entonces Jesús le dice, bueno, no, Pedro, necesito lavarte los pies porque si no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos. Entonces Pedro dice, no, bueno, está bien, lavame todo, necesito ser lavado todo. Y él le dijo, no, ustedes ya están lavados, solamente necesitan ser lavados los pies. Aquel que está limpio solamente necesita tener lavados los pies. ¿Qué quería decir con esto? Quería decir que nosotros los que tenemos a Jesús, nosotros los que un día abrimos nuestro corazón al Señor, nosotros los que decimos, en este hogar quiero que reine Cristo, tenemos una sangre que nos limpia de todo pecado. Y claro que durante el día muchas veces nos ensuciamos los pies. Durante el día cometemos errores y cosas que nos quieren alejar de Dios. Pero lo importante es que no permitamos que ese día termine sencillamente y comencemos a acostumbrarnos al olor nauseabundo del pecado, sino que podamos lavarnos con la sangre de Jesús. Ese pecado que cometiste en el trabajo o en el viaje o haciendo Zoom con el colegio, o ese pecado que nadie conoce, Él es fiel y verdadero, Él es amoroso, Él quiere limpiarte, porque tengo una noticia buena y una mala. La mala es que ese pecado en nuestras vidas, ese pecado en tu vida puede arrastrarte a una eternidad lejos de Dios. Y la buena noticia es que su sangre maravillosa nos limpia. Como personas grandes, nosotros creemos que a nosotros no nos afecta, que a nosotros no nos puede afectar, pero claro que puede afectarnos. Como afecta a un niño, como afecta a un adolescente, también puede afectarnos a nosotros. El pecado es capaz de destruir familias, el pecado es capaz de destruir una nación, el pecado es capaz de destruir a una persona, literalmente. Había un senador romano que hablaba de la corrupción, el pecado, ¿no? A una persona que no conocía a Dios, lejos del cristianismo completamente, decía, la corrupción es capaz de destruir el imperio. El pecado destruye naciones. El pecado subyuga a la humanidad. Pero gloria a Dios que nosotros hemos sido liberados, que vos has sido liberado, que tus hijos han sido liberados. Y si por esas casualidades algunos de los que están conectados no tienen al Señor en su vida, yo te invito a que esta noche no dejes pasar y puedas invitarlo a tu corazón. Ser consciente de esto puede ayudarnos a detectar el peligro real. ¿Y cuál es el peligro real del pecado? Es alejarnos completamente de Dios. Yo soy consciente de que cometo errores, pero no quiero acostumbrarme a ese pecado. No quiero hacerlo. Así que hay una sangre maravillosa. Hay un abogado en el cielo que dio su vida y que nos limpia cada vez que nosotros se lo pedimos. Cada vez que hay un arrepentimiento genuino en nuestra vida. ¿Sí? Así que
La primer muerte que experimenta el enfermo terminal es la muerte social. Hay muchas veces, creo que eso no es no es de estos tiempos, ¿no? Pero había, me acuerdo, décadas atrás, cuando una persona padecía, cuando recién había comenzado había aparecido esta enfermedad de SIDA, había muchos prejuicios con ella, ¿no? Y aquellos que padecían esta enfermedad, una de las primeras muertes que padecían no era la muerte corporal, sino la muerte social. La gente se alejaba, ¿no? Por prejuicios. Al principio fue la enfermedad la llamaban la enfermedad rosa, porque se había presentado en la comunidad homosexual. Entonces se la llamaba así. Pero después no solamente se enfermaban los homosexuales, sino también los heterosexuales. Después se enfermaban mujeres, hombres. El problema era el prejuicio que había alrededor de esta enfermedad. Y vuelvo a esto, las personas experimentaban la primera muerte y era la muerte social. La gente los discriminaba, ¿no? Había gente que perdía sus trabajos por esta enfermedad. Había gente que perdía su familia, ¿no? Y ese es el poder que tiene el pecado. Aún vivito y coleando, aún que estés en pie, el pecado puede hacerte morir, puede alejarte de tu familia, puede convertirte en el peor de los trabajadores, puede convertirte en el peor de los padres. Está el poder del pecado, pero recién comentaba, en aquel momento, antes del Señor, antes de tenerlo en nuestra vida, el pecado era una enfermedad mortal. Pero ahora ya no lo es. Ahora es sencillamente un pequeño dolor de cabeza, una enfermedad pasajera. Que la sangre de Jesús nos limpie. ¿Amén? ¿Está así? Amén. Así que, de la misma forma, nosotros sufrimos la influencia del pecado, ¿no? Pero lo que en realidad nos mata es cuánto daño nos hace lo que piensan o lo que digan los demás a nuestro alrededor. Cuando conocemos a Jesús, ¿no? Y lo que Él dice de nosotros, primero nos puede afectar mucho, no solo los errores que venimos portando, ¿no? No solo las cosas que venimos haciendo mal, sino todo lo que dicen a nuestro alrededor, sino todo lo que hablan las personas. Pero lo verdaderamente importante es lo que Jesús tiene para decirte. Y yo siempre que hablo su palabra, hay palabras muchas veces que me confrontan del Señor, pero hay otras que laten muy fuerte y que dicen que Él me ama, que Él tiene planes de bien para mí. Así que a pesar de lo que puedan decir a tu alrededor, yo no sé cuál es el pecado en el que algunos estén conviviendo. Si estás sumido en el alcohol, en las drogas, si estás sumido en una crisis familiar, si sos la persona que desencadena toda esa crisis familiar, quiero decirte que el pecado busca alejarte de tus seres queridos, que el pecado busca hacerte una mala prensa a tu alrededor, pero lo importante no es lo que tu mundo alrededor diga, sino lo que el Señor dice de vos, lo que el Señor ha hecho por vos. ¿Cuál era el problema cuál fue la solución propuesta por Dios para terminar con el pecado? Él ofreció a su Hijo, al único, a su unigénito Hijo. Ofreció lo mejor que había en la eternidad. Lo entregó para que Él muriera por nosotros. Esa sangre que Él derramó borra este peligro para nosotros. Así que yo creo, me alegro en el Señor. Me alegro que no mereciéndolo, soy el primero. Dijo Pablo, Él era el primero el primero de todos los pecadores. Yo soy el primero que no merecía
un amor tan grande, un amor tan extraordinario como el de Jesús, un amor tan extraordinario como el de Dios. Y ese amor nos ha dado la sangre de su Hijo que nos limpia, que nos borra y nos atrae hacia Él. Si pudiéramos entender que antes, bueno, ya lo había dicho, antes este problema del pecado era una enfermedad terminal que venía a destruirnos a nosotros, a nuestros seres queridos, a llevarnos, a arrastrarnos hacia la eternidad, lejos de Dios. Pero hoy Dios le ha puesto un final. Hoy Dios le ha puesto un final. Hay una palabra muy recurrente, una palabra de Dios muy recurrente que nosotros utilizamos, pero es muy real. Y dice que Él está a la puerta. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar. Entonces nosotros decimos, wow, gloria a Dios. Entonces, si el pecado era tan corrosivo, si antes de que viniera Jesús el pecado era capaz de destruirlo todo, pero bueno, qué bueno que Jesús derramó su sangre, qué bueno que nos limpia. Así que gracias, Señor, pero hay algo más, hay una cláusula. Jesús dice, si yo estoy a la puerta, si vos me llamás, si vos me permitís, yo voy a limpiar todo. Si vos me permitís, yo voy a entrar a tu vida. Si vos me permitís, juntos vamos a solucionar ese pecado oculto, esa situación que quizás nadie conoce. Si vos me permitís, vamos a solucionar esa crisis familiar. Si vos me lo permitís, yo estoy a la puerta llamando. Mi sangre es capaz de borrar todos estos errores. Pero algo por lo cual Dios se ha distinguido a través de la historia es de que es un caballero. Nunca va a hacer algo que nosotros no le permitamos hacer. Así que te invito esta noche a que oremos juntos. No sé, no conozco la vida de la mayoría, no sé qué situación es la que estás enfrentando, no sé cuál es el pecado con el que estás luchando. Lo maravilloso que quiero contarte es la historia de la gracia de Dios. Ese Hijo de Dios que murió en la cruz, que derramó su sangre y que está esperando para ver si le permitís que juntos terminen con este problema, ¿sí? En Deuteronomios, unos libros más atrás, Dios le dice al pueblo de Israel, yo hoy les pongo la vida y la muerte para que ustedes elijan. Escojan la vida para que vivan. Siempre pienso en este versículo, ¿no? Porque Dios dice, pone la vida y la muerte. Escoge, yo te aconsejo, coge la vida para que vivas. Pero nos da la libertad a nosotros para que escojamos qué hacer. Así que Dios nos da hoy la libertad para decir, te doy la vida pongo la vida y la muerte. Coge la vida. Hoy hay un error, hay un pecado que te está lastimando, porque el pecado no tiene otro propósito, sino lastimar, ser corrosivo, agresivo para nosotros, para nuestro entorno, no tiene otro fin. Y muchas veces tiene una linda envoltura, ¿no? Un lindo paquete en el que nosotros pensamos, wow, es un gran regalo, tiene colores, es deslumbrante, pero es todo un engaño. El pecado es malo por donde se lo vea, viene para destruir. Así que si vos hace un tiempo estás cargando con ese paquete, parece apetitoso o dulce, pero es pecado, te invito a que lo deseches en esta noche, y que aceptes la invitación de Jesús. Él está a la puerta llamando. Él tiene el poder de terminar con esta situación. Quizá este pecado te ha llevado a una crisis familiar. Quizá este pecado te ha alejado de gente que amás. Y estoy seguro de algo, este pecado te aleja de Dios. Pero Él tiene la solución, ¿no? Si escuchás la voz de Dios en este día, no hagas oídos sordos. Pongo la vida y la muerte. Escoge la vida para que viva.
¿sí? Amén. Amén. ¿Algo para opinar? No, qué bueno eso de la gracia, ¿no? A pesar de lo que podamos ser nosotros como personas, dice que nada nos va a separar de su amor. En Romanos dice que nada nos va a poder separar de su amor, ni la muerte, ni el principado, ni lo alto, ni lo bajo. Ninguna otra cosa nos puede separar de su amor, así que no importa en la condición que estés, como decía Ezequiel, lo importante que Jesús nos ama y nos ha amado con amor eterno. Así que Amén. lo importante de todo esto es que el Señor busca que nosotros seamos salvos. Lo importante de todo esto es que nosotros nos sintamos amados, que busquemos ese amor que es perfecto. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Justo se me había cruzado un pensamiento. La gracia de Dios, ¿no? Qué maravilloso, la gracia de Dios. Que nos da lo que no nos merecemos, ¿no? Esa gracia es capaz de borrar esto, el pecado, ¿no? Así que bueno, vamos a orar, ¿sí? No toleremos el pecado en nuestra vida. El Señor dice en su palabra, el problema no es que peques, que si te arrepentís, el Señor es fiel y justo para borrar y perdonar. El problema con el pecado, con nosotros, es que lo toleremos en nuestras vidas. No lo toleres en tu vida, no lo toleres en tu familia, no lo toleres en tu trabajo, no toleres el pecado. No te acostumbres a él. Hemos sido llamados somos nación, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. Tenés al Señor en tu vida, sos real sacerdocio. No te acostumbres. Y esta noche, hoy, sin dejar pasar un minuto más, estemos a cuenta, dice el Señor. ¿Sí? Así que bueno, vamos a darle gracias, Señor. Te agradecemos esta noche, este miércoles hermoso, en el que estamos conectados, en el que estamos oyendo tu palabra, Dios, y esta invitación, Señor. Yo me pongo a pensar en todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Todo lo que leo tu palabra y veo lo que has hecho, cómo has movilizado personas para bendecir mi vida, pero por sobre todo que fuiste capaz de dar tu vida, Jesús, por mí. Fuiste capaz de recibir azotes, de ser golpeado, de derramar tu sangre por mí. Hasta ahí yo digo, eso ha sido suficiente para mí, pero tú aún te has movilizado para bendecirme, para buscarme una y otra vez más. Yo te agradezco tanto amor, Dios. Y esta noche, Dios, oro junto a aquellos que se conectan y te declaramos, Señor, hoy hemos cometido errores, hemos cometido pecado, hemos dicho o hecho cosas que no debiéramos hacer. Hemos ocultado esto que nos avergüenza o que no queremos que otros sepan. Pero te pedimos perdón, Señor. De la misma manera que David, ese hombre conforme a tu corazón, se arrepintió. Te pedimos que nos perdones. Que borres nuestras faltas. Que no queremos estar lejos de ti, Señor. No queremos que este pecado nos aleje de ti. Así que te damos gracias, Señor, por esa maravillosa sangre. Aceptamos, Jesús. Aceptamos esa sangre que nos limpia. Aceptamos esa sangre que borra toda falta, Señor. Aún en la intimidad, Señor. Esa sangre nos limpia, Dios. Y queremos seguir caminando contigo, Jesús. Queremos seguir conociéndote, Señor. Te damos gracias, Señor, porque cuando el pecado no está tu presencia, Señor. Y tu presencia es maravillosa en mi vida, en la vida de los que se conectan, en el hogar de tus hijos, Señor. Te damos muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Amén. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.
Gloria a Dios, gracias por estar conectados del otro lado. Buenas noches, Elena, ¿cómo estás? Bendiciones. Buenas noches a Walter Roja, que dice amén. A los pastores también que están conectados, que ahí pusieron el versículo del Salmo 51:10. Les mandamos un abrazo, un beso y gracias por estar conectados, gracias por estar del otro lado, gracias por apoyar el ministerio. Y esta noche, Y esta noche, a ver que el pastor nos confirme, pastor, hay intercesión a las 1 y a las 6 de la mañana. a las 6 de la mañana hay intercesión. Y a la 1, bueno, que el pastor nos confirme, creo que a la 1 y a las 6 hay intercesión, sí o sí. Así que bueno, esperamos a ver qué nos pastor no. Hola Verónica, bendiciones, ¿cómo estás? Bendiciones, Verónica. Bendiciones. No sé si recién me aceptaban en los comentarios o no. Bueno, Vamos a escuchar este que de campaña hasta que el pastor me confirme, eso sí. Para alabar a Dios. Y si tú le alabas Nos también, despedimos, nos vamos así. siente lo mismo que yo. Cualquier cosa el pastor lo pone en el grupo. bueno, muchas bendiciones, iglesia. Encuentro con la vida sobrenatural. Y aquellos que no son del ministerio, sean bendecidos, sean prosperados. Y aún mañana, o luego de este vivo, que sean bendecidos. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Gloria a Un abrazo, los abrazamos en el nombre de Amén. Jesús. Se está derramando en mi corazón. Y este corito es para alabar a Dios. Y si tú le alabas también, siente lo mismo que yo. Todo este corito es para alabar a Dios. Y si tú le alabas también, siente lo mismo que yo. Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón. Y que una nube de fuego se está derramando en mi corazón. Y si le alabas, si le alabas, si le alabas al Señor también te gozas. Si le alabas, si le alabas, si le alabas al Señor también te gozas. Si le alabas, si le alabas, si le alabas al Señor también te gozas. No temas, yo te redimí, yo te puse nombre nuevo, mío eres, tú pases por las aguas y yo